Ya era hora de que llegara a nuestro podcast un asesino serial español. Así que hoy, al menos nosotros, los que estamos aquí, no viajamos a ningún lado y por supuesto, les invitamos a todos a desplazarse hasta la Piel de Toro. Y es que no se crean, pero por estas tierras no faltan tampoco, como en todas, los asesinos seriales. De hecho, nos vamos hacia una de las zonas internacionalmente más conocidas de todo el país, la Comunidad Valenciana, más exactamente a Castellón. Como acabamos de decir, y más por tener un conocimiento algo más amplio a este respecto, teníamos dónde elegir. Pero hemos escogido al desgraciado protagonista de hoy por dos razones. La primera, puramente criminológica, y es que este caso fue, al menos públicamente, en España, en el que por primera vez se utilizó la técnica del perfilado criminal en toda su extensión para aportar el perfil del sospechoso. Y no solo eso, sino que se demostró la validez y la concreción cuando éste se aplica de manera académica. Así que la primera razón es de peso para el podcast y por supuesto positiva. En cuanto a la segunda, me permitirá que la exponga al final del programa, pero ya le adelanto que sin duda no es nada halagüeña. Sin más introducción, vamos a adentrarnos ya en el criminal de hoy, el conocido como asesino del círculo, y sí, esto del círculo viene por la aplicación criminológica del Dr. Canter, o también por sus siglas JFV, pertenecientes a su nombre completo, o también como el estrangulador de Castellón. Hoy hablamos sobre el asesino y violador español Joaquín Ferrandiz Ventura. Bienvenido a Zona Criminal. I'm stuck on you. You pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go. Como suele decirse, hoy jugamos en casa, y es que cualquiera que haya nacido en España como muy tarde en los años 80, es muy probable que recuerde el caso que hoy presentamos aquí, el de Joaquín Ferrandiz. Y es que España ha tenido una nada desdeñable lista de asesinos seriales, en ocasiones complicados de rapar, y hoy aquí también veremos que en muchas ocasiones esa dificultad no se explica por las variables que podríamos en un primer momento declarar como argumentativas. Ferrandiz nació en 1963 en Valencia, y aunque saltó a la palestra pública en los últimos coletazos de los años 90, cometiendo el que podríamos calificar como su primer asesinato conocido, esto es en 1995, el 1 de julio, cuando contaba 32 años, su historial criminal, su primer delito, al menos registrado, es anterior. En 1989, a comienzos de agosto, vea y verá que los actos criminales siempre rondan las mismas fechas festivas. Joaquín Ferrandiz, de 26 años entonces, ¿se entiende?, esperaba tranquilo en su vehículo en un día más de verano. Nada raro, en principio. Un sujeto que probablemente volvería de tomar algo o salía de trabajar o de cualquier actividad rutinaria. Pero sus intenciones eran otras. Estaba esperando algo, un momento concreto, y esa acción, específica, fue una joven de 18 años que circulaba en motocicleta. Lo que ella experimentó fue un atropello, nada grave, al menos de alta gravedad, pero sí lo suficiente para fracturarse el tobillo. Probablemente todo por culpa de un despistado conductor, pensaría. Pero el conductor, salió tremendamente preocupado a socorrerla. Con una educación y atención destacables, ayudó a la víctima y se ofreció a llevarla al hospital. Esta, que creía ser la víctima de un incidente vial, no sabía que realmente lo era de un depredador sexual. Intente ponerse en el lugar de la víctima. 18 años, sufre un accidente en motocicleta y un hombre algo mayor que ella, pero que podrían identificarse socialmente, preocupado, le ofrece llevarla al hospital, desplegando lo que luego se corroboraría como una alta capacidad de manipulación. Con todo ello, añadido además el susto, miedo y dolor de la víctima, hicieron que aceptara. Ya en el coche la actitud probablemente cambió. No fueron a ningún hospital, sino a una zona aislada donde fue violada. Posteriormente, Joaquín Ferrandiz la abandonó cerca de un hospital. La víctima sobrevivió. Por supuesto, esta denunció y aportó su plena descripción,
y el victimario fue detenido, porque además de los datos de la víctima, otro individuo había presenciado el supuesto accidente y vio el vehículo, la matrícula, a la víctima y al violador. Joaquín Ferrándiz fue detenido y condenado a 14 años. Por supuesto no los cumpliría íntegros y salió en 1995. Da hasta pudor decir que tras una violación consumada, el victimario al que se condena a 14 años cumple 6. Sí, ya sé, buen comportamiento, atenuantes, etc. Tal vez se debería escuchar algo más. O bueno, con que se la escuche me valdría. Estoy hablando de la criminología. No todo vale para todos. Y sí, para algunos, nada vale nada. Esto así, para que se comprenda de manera rápida. Y si no lo comprenden los que debieran, llamen a algún criminólogo. En estos mínimos años en prisión, pasó algo que cambiaría el modus operandi de Joaquín Ferrándiz, que como hemos visto fue torpe y lleno de errores, y que gracias a estos fue rápidamente detenido. Aunque por supuesto, el daño vital a la víctima ya estaba hecho. El tema es que en prisión compartió celda con un asesino, uno que había segado la vida de su mujer. Imagínese esas conversaciones. Pero parece que en resumidas cuentas, y lo que sacó en claro de las enseñanzas de este maestro asesino, es que su problema, el por qué le habían atrapado tan pronto, fue por dejar a su víctima con vida. Si la hubiera matado, seguiría libre. Joaquín Ferrándiz tomó buena nota. Su modus operandi evolucionaría criminológicamente hablando, y en su escalada criminal subiría un peldaño. Otro dato es que ya aquí se observa, eso sí, teniendo en cuenta lo que pasó posteriormente, cotejándolo, la capacidad de manipulación, tanto individual como colectiva, que tenía Joaquín Ferrándiz. No solo su madre, lo que podríamos considerar más normal, defendió la inocencia de su hijo, sino que una gran cantidad de personas de su municipio, a través de la recogida de firmas, también lo hizo. A pesar de su condena, de las pruebas aportadas, valía más lo que él pudo decirles, que la objetividad de estas. Y no solo eso, durante su mínima estancia en prisión por su grave delito, los psicólogos y psiquiatras que lo evaluaron, los profesionales, declararon que se trataba de una persona normal, sin ninguna alteración psicopatológica. Lo segundo sin duda. Lo primero, habría que haber ahondado un poco más, porque su siguiente estudio y diagnóstico reveló otra cosa que ya se puede usted imaginar. Bien, pues esa persona normal, que bajo su manto de normalidad, recordemos que ya había violado a una mujer de 18 años, salió de prisión, con un apoyo bastante grande, un diagnóstico patético y unas enseñanzas de su maestro a las que no dejaba de darle vueltas. Recordemos que estamos en 1995 y Joaquín Ferrándiz tenía 32 años. La edad típica de un perfil de este tipo para comenzar o continuar, entre 25 y 35. ¿Adivina usted lo que pasó? Pues que tras 88 días, de nuevo en verano, esta vez en julio, el día 1 del año 1995, comenzó su carrera más sangrienta. Pero antes, en estos casi 3 meses, el victimario se mudó con su madre a Castellón de la Plana, consiguió un empleo en donde fue catalogado de trabajador modélico. De hecho, algunos de sus compañeros lo describieron como encantador, extremadamente educado, puntual y trabajador. Y entonces, ya con una vida normal y con apoyos sociales como telón de fondo, entonces sí, comenzó a poner en práctica lo que tenía en su cabeza. Con el fin de aportar una estructura para que pueda tener un contexto y proceder a un análisis criminológico, vamos a exponer de manera lineal y sucinta lo que ocurrió, y verán que hay acontecimientos que, a priori, parecen paralelos, pero no lo son. El 1 de julio de 1995, una mujer joven salía, junto a otros tantos, de una discoteca de Benicàssim. Se despidió de sus amigos, pues su casa quedaba a menos de 1 kilómetro y decidió dar un paseo. Nunca llegó a su destino. Joaquín Ferrándiz, jugando la baza de su capacidad manipuladora, como haría con las demás víctimas, convenció a esta de que tenían amigos en común y que la llevaría a su casa, pero nunca lo hizo. El 20 de noviembre su cuerpo fue hallado escondido en unos arbustos en las proximidades de una carretera, amordazado, a medio vestir y presentando una cinta en la boca,
con el fin de silenciar sus posibles gritos de auxilio, probablemente porque la zona donde se llevó a cabo su muerte no era tan apartada. Esta cinta que utilizó sería su perdición, porque en aquellos tiempos era tremendamente difícil de conseguir por sus características, era un objeto muy específico de embalaje y probablemente el victimario no lo supiera. Pasó aproximadamente un año, y en septiembre de 1996 una joven mujer, también de 22 años, desapareció. Mismo contexto, salida de una discoteca, y no se supo más de ella. En febrero de ese año, se encontró su cuerpo en un estanque, igualmente a medio vestir, maniatada, etc. Aquí la victimología coincidía, y por supuesto el modus operandi y las pruebas forenses también. Para asfixiarla, el victimario había utilizado partes de su propia vestimenta. Por eso decimos que más que desnudas estaban a medio vestir, porque sobre todo asfixiaba con sus propias medias a sus víctimas. Eran ya dos, pero los investigadores y todos los que tuvieran unos mínimos conocimientos sabían que esto no pararía. Entre ambos asesinatos, a principios de 1996, y por esto vamos a explicar, o por esto hemos explicado, hemos expuesto lo de acciones paralelas, que al final no lo son. Aunque no fueron tan sonados como estos asesinatos, aparecieron los cuerpos, también asesinados, de 3 prostitutas de 24 y 29 años, 2 de ellas tenían 24. Se encontraron en avanzado estado de putrefacción a la orilla de un río. Parecía que había varios asesinos actuando por la zona en el mismo instante, en el mismo momento. En este caso, el de las prostitutas, el supuesto victimario, fue detenido. Se trataba de un camionero, y durante 5 meses, los que estuvo en prisión, pareció que estos cesaron. Pero el camionero, tuvo que ser liberado. No era culpable. De hecho, no tenía absolutamente nada que ver. Adivinen quién las mató. ¿Por qué cambió la victimología? Bueno, tampoco lo hizo tanto. Si nos fijamos en su desempeño profesional podemos ver grandes diferencias, pero no por la edad o incluso la apariencia física, aunque también es posible, y esto creo que es lo más probable criminológicamente hablando, es que estuviera mejorando su modus operandi, entrenando, y las prostitutas serían objetivos fácilmente alcanzables. En 1998, con lo anterior solucionado respecto al inocente, las cosas dieron un giro inesperado, puesto que Joaquín Ferrandiz, probablemente con una alta seguridad ya en sí mismo y en su modus operandi, intentó volver a revivir la primera acción criminal por la que fue atrapado, seguramente convencido de que esta vez cumpliría con lo aprendido de su maestro, pero fue mal. La víctima, cuando intentó ser secuestrada, pudo zafarse, escapar y aportar a la policía una descripción física detallada del victimario, del vehículo y parte de la matrícula. Con esto, Joaquín Ferrandiz se convirtió en sospechoso y fue vigilado. Gracias a ello, el modus operandi fue desentrañado. Vigilaba las zonas de fiesta, discotecas, etc. a sus posibles víctimas. No las conocía personalmente, al menos a la mayoría. Parece que con una de ellas tuvo alguna relación sexual meses antes, pero esporádica. Pero sí solían ser habituales, como la mayoría de jóvenes de esas localizaciones. Por eso, digamos que las conocía de manera directa, aunque no tuviera contacto con ellas, y tras estudiarlas, su manipulación hacia el resto. Físicamente, Joaquín Ferrandiz no aparentaba ser peligroso y sus maneras educadas y refinadas ayudaban a que las víctimas bajaran la guardia. Una noche, estando bajo vigilancia, al salir de la discoteca tras marcar su objetivo en una joven mujer de la que sabía había acudido en vehículo, desinfló las ruedas de este y esperó. Obviamente la mujer, sin darse cuenta, cogió el coche y unos metros más allá tuvo un pequeño accidente, como el que podemos sufrir cualquiera si pinchamos de repente. Por supuesto, Joaquín Ferrandiz era el vehículo que paró y la socorrió. La estaba siguiendo. Por cierto, esto ocurrió en julio de 1998. El problema es que a él también le seguían agentes de la Guardia Civil desde hacía tiempo y presenciaron todo el hecho. Tanto por esto como por el propio contexto, la mujer no se había parado en un lugar apartado, no pudo acometer el secuestro. Pero para los investigadores ya estaba bastante claro. Unos días después, procedieron a la detención de Joaquín Ferrandiz el día 29 de julio, en su trabajo. Y aquí es donde todo encajó a nivel forense, puesto que en su casa encontraron esa cinta tan complicada de conseguir por aquellos tiempos, que fue una pieza clave respecto a las pruebas. Al principio negó ciertos asesinatos, pero acabó incluso informando de los de las 3 prostitutas. Este fue el fin, o no, y ahora veremos por qué lo digo, del asesino en serie de Castellón.
Varios puntos a destacar de este caso. El primero es que en él trascendió la solicitud de ayuda externa, en este caso al doctor Vicente Garrido Genovés, para que elaborara un perfilado criminal del victimario, sobre todo respecto a la posible comisión de todos los delitos, la conexión de estos, para ver si únicamente había un victimario o varios, y por supuesto que aportará datos que ayudaran a su identificación. Este perfil fue, en los parámetros presentados, exacto. Por otro lado, fue el primero, al menos el más conocido, en el que se catalogó por profesionales al victimario como un psicópata, sin matizaciones. Comenzó así a instaurarse este término a nivel social. Y a partir de aquí varios aspectos que intrigaron tanto a nivel popular como criminológico. El primero es qué pudo la causa desencadenar esa conducta, ese odio, esa motivación asesina con un modus operandi y victimología tan concretas. Algunos lo achacaban a que una pareja en sus años de juventud se rió de Joaquín Ferrandiz durante una relación sexual por ser incapaz de llevarla a cabo, es decir, no conseguir la erección, y que además también se rió del tamaño de su pene. Esto, que muchos defienden como el desencadenante de su odio hacia las mujeres, sucedería durante su última juventud. Si tenemos esto en cuenta, temporalmente podría ser posible respecto a la linealidad. Si calculamos más o menos los 16-18 años y su primer acto criminal a los 26, aunque incluso podría parecer mucho para ser un desencadenante tan brutal, e incluso algo más dudoso sin escalada criminal, es decir, sin hechos que pudieran considerarse mínimos indicadores de una acción criminal futura, podría ser coherente. Es posible que en aquellos momentos no se conocieran esas posibles acciones intermedias, pero con todos los estudios llevados a cabo a este sujeto, algo debería haber aflorado. De hecho, es posible que existan, pero que los desconozcamos. Esta idea es simplemente para que, sobre todo aquellos interesados en la psicología criminal y forense, puedan darle un par de vueltas. Y otro aspecto que este caso y este victimario pone de manifiesto es un tema ya tratado y que con Joaquín Ferrandiz y el término de psicópata salió a la palestra. Y este no es otro más que la supuesta inteligencia superior de estos tipos. Como decimos, a este sujeto, tras las pruebas que se le realizaron, otra cosa que se expuso es su alto cociente intelectual, si no recuerdo mal, de 130. Para tener una referencia muy superficial, y que me perdonen los expertos en la materia que conocen que esto depende de extensos y variados factores, pero para tener un simple punto de apoyo, un coeficiente medio estaría entre un puntaje de 90 y 110. A partir de aquí, las explicaciones y generalizaciones de los asesinos psicópatas como genios del mal volaron, de hecho hasta nuestros días, pensando una nada desdeñable parte, que son constructos asociados, y no existe una correlación entre ambos. Nada indica que existan más sujetos con coeficientes intelectuales elevados entre los psicópatas que entre los no psicópatas. De esto ya hablamos también. Y aún así, respecto a la investigación criminológica y forense, no tiene por qué ser relevante. Sin salir de España, tenemos victimarios seriales, como el conocido asesino de La Baraja, cuyo desencadenante pudiera ser todas las veces que fue expulsado de todos lados, colegios, institutos, ejército, por su incapacidad, siempre tratado como un tonto, pero que no fue detenido. Él mismo se entregó declarando que si no, nunca le hubieran pillado. Es decir, tener un elevado cociente intelectual y ser un psicópata no te garantiza ser un genio de nada, y menos del mal. Joaquín Ferrandiz fue condenado a 69 años y a una multa millonaria por el asesinato de 5 víctimas. Como ya se imaginará, en España nadie cumple 69 años, salvo supuestamente los que lo hacen con la prisión permanente revisable, y lo máximo que puede cumplirse son 25. Llevaba ya 2 años en prisión preventiva cuando fue condenado en el año 2000. Haga sus cálculos. En la introducción, hemos indicado que elegíamos a este asesino en esta serie por 2 motivos, y el segundo lo dejábamos para el final, y no era nada halagüeño, y es que efectivamente, este julio del año 2023, Joaquín Ferrandiz cumplirá su condena, la totalidad de lo posible, y saldrá libre. Eso sí, sin poder residir en la zona geográfica de los crímenes hasta 2028. Mire qué dureza. Saldrá con 60 años o 59 y servirá su puesta en libertad para poder corroborar algunas teorías poco estudiadas sobre criminología biológica. Me explico. Dentro de la criminología biológica son muchos los que defienden que a partir de los 45 años, como referencia general,
La capacidad de los asesinos seriales, o más que la capacidad, la pulsión, se ve drásticamente mermada, disminuida. Esto tiene que ver con factores bioquímicos, es decir, por ejemplo, una disminución notable de la producción de testosterona, que se relacionaría con la incapacidad de controlar los impulsos asesinos, además de una incapacidad física. No es lo mismo un hombre de 30 a 40 años que uno de 60, aunque obviamente depende del sujeto individualmente. Y esto tiene una lógica objetiva y empírica incuestionable, pero una cosa es que lo disminuya drásticamente y otra que lo elimine. Desgraciadamente, sobre todo si no entra dentro de esta posibilidad, lo comprobaremos de manera práctica. Estos parámetros, influencia bioquímica y capacidad física, serán determinantes para su actuar futuro, y esperemos que efectivamente, junto al aspecto social, logren que no volvamos a tener noticias de este sujeto a este respecto. Pero veremos. Todos los factores generales pueden verse modificados de manera individual, porque lo que es obvio es que la reinserción total es imposible. Además de que en estos 25 años no se ha sometido a ningún tipo de terapia ni tratamiento, que por otro lado son bastante inútiles, sabemos que aunque lo hubiera hecho, no sirven absolutamente de nada con estos tipos, con los psicópatas. Así que la conclusión es que ni ha dejado de ser un psicópata ni dejará de serlo, ni habrá reinserción. Así que confiemos en la biología y que sea esta la que otorgue la incapacidad de que vuelva a matar. Esperemos que así sea y que no tengamos que informar de lo contrario. Y hasta aquí el programa de hoy. Para todos aquellos que deseen profundizar más, tienen varios documentales e incluso creo que alguna película por ahí sobre este victimario que pueden utilizar para ampliar el caso y, por supuesto, lecturas concretas de este a un clic. Por mi parte, les dejo bibliografía recomendada por si quiere ampliar conocimientos respecto a lo estudiado en la serie de episodios, en la descripción. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.